Gracias. Thank you so much, Isabel. This is the two words that I know of Spanish, but I will try to mingle some words. So I'm happy to present to you today a very interesting topic about the role of nutrition in diabetes management. We're gonna use some words that probably you all know about, like medical nutrition therapy. I'm gonna introduce one more topic, which is glycemia targeted specialized nutrition. In the literature, you see a lot about diabetes-specific formulas, but I think the correct term is glycemia target specialized nutrition because it can be working also in patients with pre-diabetes or stress hyperglycemia. Any dysglycemia actually could be managed, at least in part, by nutrition. We're going to see what's the literature, what's scientifically have been published in that area. And also there's some interesting economic data that came out in the literature and still coming within the last few years. And we're going to introduce something, another new term called transcultural diabetes nutrition algorithm, or TDNA. So let's start by saying, what is GTSN, or glycemia targeted specialized nutrition? GTSN is one part of many things that we can do to our patients with diabetes, including medications, I'm sorry, there is some hand shaking here. There is no translation, is that what we're saying? Looks like it's going to be fixed soon, so I'm going to just wait. But are we good? ¿Ya? ¿Me escuchan? Okay, great. Ok. All right, so as a courtesy, Ok, como una cortesía voy a repetir esta primera diapositiva. Me han pedido por favor que hable un poco más lento, voy a tratar de hacer esto. Voy a hablar acerca de un tema muy interesante, la regla de... bueno, estamos hablando de nutrición especializada para poder manejar o controlar la diabetes. Voy a introducir algunos nuevos términos en la literatura que probablemente ya conocen. Terapia médica nutricional y cómo esto ayuda en el manejo de la diabetes y de los problemas de hipoglicemia. Y también vamos a hablar de la GTSN, que es la nutrición especializada en glicemia. Vamos a hablar de GTSN y lo que eso significa es que es una nutrición especializada o enfocada en la glicemia y pueden ver que muestra que son fórmulas específicas para la diabetes que pueden ser utilizadas para pacientes que estén en prediabetes, diabetes o tengan algún problema de ese tipo, para poder entender la importancia de poder utilizar esta GTSN y para poder ver documentos publicados acerca de esto. Vamos a también hablar de una nueva área de desarrollo nueva, que es el algoritmo de nutrición transcultural de diabetes, TDNA. ¿Qué cosa es el GTSN? El GTSN es un componente de la terapia médica nutricional o de nutrición médica. Si estamos manejando o enfocándonos en el manejo de la diabetes, tenemos muchas herramientas. Podemos hablar del manejo médico utilizando todo lo que tenemos a la mano. También podemos utilizar cirugía, pero también la nutrición médica y en los comportamientos del ritmo de vida cree realmente o llega a ayudarnos a tener los resultados que queremos, y para todo eso el monitoreo es clave. El GTSN es una parte de la nutrición médica, de la terapia de nutrición médica. Pueden ver eso, que hay fórmulas específicas para la diabetes. También pueden ver como reemplazos para alimentos o reemplazos para snacks. Estos términos se utilizan en esta área. Estas fórmulas ya contienen las necesidades nutricionales para un paciente
y pueden también ser utilizados como reemplazos por calorías, reemplazos de calorías o de comidas, o para pacientes que tengan problemas de pérdida de peso o de desnutrición o problemas de nutrición que ustedes necesiten, que requieren o sepan que requieren muchas calorías, más calorías y alto contenido en proteína. Este también podría ser utilizado. Toda la composición del GTSN varía por producto, pero siempre incluye algo de esto, o podría tener todos estos, podría tener 2 o 3, pero básicamente estamos hablando de carbohidratos, de absorción lenta o de digestión lenta, fibra. Es alto en ácidos monosaturados y es alto también en proteína. Este GTSN ha demostrado, comparándose con las formulaciones estándar que tienen o que son más altas en carbohidratos y bajos en contenido graso, estar asociado con la mejora de la glicemia. Esto es un análisis publicado. 784 pacientes fueron observados en 23 distintos estudios y han comparado el uso del GTSN versus las fórmulas estándares, sea que se utilicen por vía oral o por tubo. La medida o el efecto consistente de este GTSN muestra una disminución de la línea de base comparada con las fórmulas estándares. Y también tenemos los valores de glucosa pico o de AUC, son significativos cuando utilizas la GTSN. En los estudios que han visto los requerimientos de insulina de estos pacientes que estaban consumiendo GTSN versus la formulación estándar, hubo 26% de menos insulina en los pacientes que consumían esto oral y 71% en los que son alimentados por tubo. Entonces, brevemente, esto ha sido una parte de GTSN y ha sido parte de MNT, que es parte de intervenciones en el estilo de vida que pueden básicamente reducir complicaciones macrovasculares o vasculares en pacientes con diabetes. Cuando nosotros vemos otro beneficio también después del metaanálisis, ¿cómo vemos el efecto de la variabilidad de glicemia? Esto término ha estado en la literatura no por más de 20 años, en donde mostramos la curva glicémica, los altos y bajos, y cómo se correlaciona con el resultado con la hiperglicemia. Interesantemente, la nutrición, la GTSN, concentrada en la glicemia, ha mostrado que disminuye estos altos y bajos de la variabilidad glicémica comparándola con la fórmula estándar. De hecho, en nuestro estudio en pacientes que tienen cuidados por largo tiempo, tipo 2, diabetes tipo 2, que consumían la fórmula estándar y luego se les dio GTSN, la misma proteína y la misma cantidad de calorías, uno puede apreciar aquí que la GTSN ha sido asociada con menos variabilidad glicémica, como pueden ver, con el estándar a lo largo del día. Y a lo largo de los días también con el monitoreo de la glucosa. Tienes la curva y tienes una mejoría cuando tenemos el GTSN. Lo publicamos en el 2010, pero otro estudio también hizo la misma observación en el 2013, en donde a los pacientes se les da formulación estándar y pueden ver también la variabilidad glicémica. Hasta acá tan variada, cuando el paciente empezó en la GTSN o en la nutrición especializada o enfocada para la glicemia, tienes mucho menos niveles de glucosa, así como también la variabilidad glicémica que disminuye, y esto ha persistido incluso hasta después de 3 meses.
¿Cómo es que funciona? ¿Cuál es el efecto de esta fórmula de GTSR en el manejo? Primero que nada, contienen lo que nosotros llamamos carbohidratos de digestión lenta, lo que significa que van a ser digeridos a lo largo de todo el tracto gastrointestinal, como pueden ver, aproximadamente en el intestino pequeño o bajo, comparado con la digestión normal, que básicamente se da de manera más rápida. Eso es lo que uno obtiene. Esta es la respuesta a la glucosa. Después tienes la comparación del pico en la regular digestión versus una curva mucho más continua con esto. Otro interesante desarrollo cuando hablamos de la literatura para poder entender de cómo funcionan estas fórmulas es que están también afectando al GLP-1. Estoy segura que estoy hablando con médicos internistas y saben lo que es GLP-1 porque ha sido una de las innovaciones en la terapia farmacéutica de la diabetes. Tienen también inhibidores y todos son básicamente agonistas de GLP-1 o tratan de disminuir o mejorar los niveles. Y la dieta también afecta el GLP-1 y esto es una parte de por qué yo también me interesó tanto la nutrición cuando empecé a ser médico, porque la nutrición nos hace específicamente lo que hacen los fármacos, pero tenemos que saber cómo utilizarlos. El GLP-1, como todos ustedes saben, es uno de los ingredientes, como los péptidos, que actúan y son secretados por las células en nuestro colon para poder estimular las células beta y la secreción de insulina cuando comemos vía oral. Así que solamente se estimulan vía oral cuando uno ingiere comida oralmente y también hacen que nos ayuden a segregar la insulina. Y no solamente todas funcionan sobre las células beta, no, también tienen efectos sistémicos. Actúan sobre el estómago para poder ayudar a regular para que el paciente se siente lleno. También actúan sobre el hígado, generan la glucagona que ayuda o reduce la glucosa hepática y reduce la ansiedad y por ende el apetito. Todos estos son buenos efectos de GLP-1. Entonces, cuando comemos comida sana o dieta sana, es importante porque realmente es un mecanismo positivo de retroalimentación el que recibimos. Los estudios han demostrado interesantemente que las personas con diabetes de tipo 2 tienen un efecto inherente de la GLP-1, el mecanismo de inducción en respuesta a la comida o alimentación oral, como pueden ver acá. Estos son sujetos controlados. Tenemos acá la inducción de insulina, la respuesta cuando reciben glucosa oral para diabetes tipo 2. Y tenemos acá a la derecha que no lo tienen y no se puede ver. Vamos a ver los efectos de la dieta sobre el GLP-1. Vamos a empezar con la proteína, con los aminoácidos. Si uno puede ver aquí, en esta información de cultivo in vitro, cuando cultivas estas células con aminoácidos como la glutamina, serenina, glutamato, de hecho inducen el GLP-1 mucho más que cualquier otro nutriente cuando comparamos aquí con la glucosa, como podemos ver en este cuadro. Entonces los aminoácidos sí pueden desencadenar una respuesta de GLP-1. ¿Qué me dicen de la dieta en general? Estos dos estudios, voy a mostrarles dos estudios bastante similares. Uno se ha hecho en sujetos resistentes a insulino resistentes y otro en diabetes tipo 2. Acá tenemos una dieta alta en saturados o monoinsaturada o de carbohidratos, según los tres colores. Y ven la respuesta de GLP-1. Y como pueden ver aquí, ambos, los saturados y monosaturados, han podido inducir a GLP-1 mucho más que un carbohidrato. No solamente en los insulinos resistentes, pero también en pacientes de diabetes tipo 2. El mismo hallazgo se ha encontrado.
Eso indica que el tipo de dieta que consumimos nos puede ayudar con la resistencia a la insulina, así como también mejorar la respuesta. ¿Qué me dicen del GTSN y estas fórmulas que solamente tienen carbohidratos o fibras o monoinsaturados? También pueden ayudar a la acción de inducción. Bueno, 48 pacientes con diabetes de tipo 2 empezaron a tomar 3 fórmulas diferentes. Una fue la estándar, alta en carbohidratos, baja en grasas. La otra fue grasas monoinsaturadas y contenido en carbohidratos. La tercera era una mezcla de carbohidratos de lenta digestión. Como pueden ver aquí, ambos GTSN, sea que tengan ácidos o monoinsaturados o los carbohidratos de lenta digestión, ambos han sido asociados con la inducción de la respuesta de GLP-1 comparado con la fórmula estándar. ¿Qué me dicen si comparamos el GTSN, la fórmula, con la dieta? La dieta ha sido también una idea de por qué empezamos este estudio y lo publicamos en el 2012. Hemos convertido el efecto del desayuno de avena versus el GTSN y hemos medido también las respuestas de glucosa y de GLP-1. Para nuestra sorpresa, porque nosotros sabemos que la avena tiene mucha fibra comparada con el GTSN que nosotros utilizamos, para nuestra sorpresa, el GTSN ha estado asociado con menos niveles. Y cuando hablamos de la inducción de GLP-1, la respuesta comparado con la avena es mucho más alta. Aparentemente, cuando mezclas no solamente los almidones o los carbohidratos modificados para lenta digestión, pero con un poco de grasa puedes ver realmente los beneficios de GTSN. Uno de los estudios que el doctor Tati ha hecho utiliza el MNT, que es la terapia médico-nutricional, pidiéndole al paciente que empiece a cuidar su dieta y le daba ejercicios y le daba metas y hacen el seguimiento del paciente por 12 semanas. Algunos pacientes, de hecho, han perdido más de 5% de peso y esa fue la intención del estudio. Para aquellos que no perdieron 5% de la pérdida del peso, lo que hicieron era reemplazar una sola comida, o cuando les pregunté cómo lo hicieron, y lo que han hecho es que, por ejemplo, si el paciente come mucha cena, es difícil decirles que dejen de cenar y que lo reemplacen por una fórmula. Lo que me dijo es que les dijo, si estás comiendo pasta, come la mitad de la pasta y reemplázalo con la fórmula. Y cuando eso ha estado dándose o ha estado ocurriendo en la semana 24, vi el resultado. Interesantemente, una vez que ya tienes ese cambio, puedes claramente ver que estos pacientes empezaron a perder el 5% de pérdida de peso, cuál era la intención, y eso estaba asociado con la disminución de la 1C, que también fue significativamente de forma estadística para los que reemplazaron la CN. También habían beneficios en los triglicéridos, colesterol, medida de presión, etcétera. Entonces el GTSN puede tener un beneficio de por sí, pero ¿cómo hay que utilizarlo? ¿Cómo le debo decir a mi paciente que lo utilice? ¿Cómo les puedo decir, comen desayuno y después tómalo de postre? No, no funciona así. Uno tiene que también ponerle en la mente a los pacientes el tema de reemplazo de comidas. No tiene que ser una comida entera, puede ser un reemplazo de snack o las calorías vacías. ¿Cuántos pacientes a veces vienen a nuestra clínica o vemos que vienen y tienen como 2 litros de gaseosa solamente llena de azúcar? Traten de trabajar y decirles, ok, puedes cambiar esto reemplazando o con un reemplazo de comida, es mucho más saludable. La literatura sobre el reemplazo de comidas ha estado muy sólida desde los 90. Cada vez que los pacientes obesos o de diabetes tipo 2
Cuando les pides que cambien la comida y que la reemplacen con una fórmula que tiene la cantidad específica de calorías, y sabes que la distribución de las calorías los pacientes de verdad pierden peso de forma significativa y además tienen mucha mejor respuesta metabólica. Y en la prueba que se hizo Look Ahead, que fue una de las más grandes de la historia, cuando 5.000 pacientes aleatoriamente tuvieron una intervención en los estilos de vida por un periodo de años, el estudio fue publicado. Primero que nada, el resultado primordial se medían los eventos cardiovasculares. No eran muy diferentes entre los dos grupos, pero uno ve el diseño del estudio. Los pacientes controlados, de hecho, se les permitía tomar mucho más medicación a lo largo del estudio, lo que significa que a lo largo de los años en los que el estudio se daba, si es que el PCP o temas de control había incrementado, la sistólica o la diastólica, se podían añadir medicamentos, o si tenían el HDL que subía, también podían tomar medicamentos, no en la intervención inicial. Y de hecho esto, si uno excluye los resultados primordiales, los pacientes perdieron mucho más peso cuando se hizo la intervención en el estilo de vida, tenían mucho más reducciones en la prevalencia de diabetes, hipertensión y también reducciones y mejorías en el HbA, colesterol y función urinaria. Uno de los hallazgos mucho más importantes en la prueba Look Ahead, cuando publicaron el análisis de cómo es que se mantuvieron la pérdida de peso. Esto se publicó 2 años después del estudio principal. Lo que mostraron eran que los pacientes que tenían el reemplazo de comidas no era parte, es decir, esto fue una opción, pero no fue parte de la intervención en el estilo de vida. Pero le hicieron un seguimiento a los que reemplazaron las comidas y vieron a quienes habían podido continuar la pérdida de peso. Los pacientes que utilizaban 2 reemplazos de comida eran los que realmente habían podido lograr no volver a ganar el peso que habían perdido. Pero como estamos hablando de reemplazos de almuerzos o de comidas por año, y van bajando. Los pacientes que han tenido 2 o 1 o 3 y los que más lo han tenido son los que más han perdido peso. Es por eso que los reemplazos de comidas siempre están en todos los lineamientos, son favorables, son uno de los lineamientos, y vamos a hablar también de esto, además de la Asociación Americana de Diabetes, como la Academia de Nutrición. Todos hablan de los reemplazos de las comidas y que es una alternativa segura para los pacientes. Voy a mostrarle algunos de los datos nuevos también que han sido publicados 2 años atrás. Cuando nosotros hemos buscado la base de datos primordial, tenemos gente con diabetes que tiene 8.8 millones de descargas del 2000 hasta el 2009. Les hemos hecho un seguimiento a todos estos registros para todos los pacientes que tenían suplementos versus, el estándar versus el GTSN. Y teníamos pacientes alimentados vía oral, 107.992 y empezamos a hacer la nutrición diabética y el estándar, nutrición estándar, para ver cuál era el efecto. Lo que nosotros hemos mostrado es que el uso de GTSN ha estado asociado con una reducción significativa en los costos del hospital. Esto ha sido manifestado mucho más que los que son alimentados por tubo, como pueden ver acá, un ahorro mucho mayor, 2.586 por paciente, dólares por paciente. Ustedes saben que solamente se les alimenta por tubo con la fórmula. Y creo que también la cantidad de días hospitalizados también ha sido reducida cuando han empezado a consumir GTSN. Hay nuevos datos de Taiwán específicamente sobre este estudio. Ha sido presentado a la Sociedad Asia-Pacífico y también de Nutrición Intraparental, y también va a ser presentado en la Europea con el mismo hallazgo.
Entonces, voy a terminar mi última sección hablando de algo que se llama algoritmo de nutrición transcultural, diabetes transcultural. ¿Qué cosa es este TDNA? Probablemente vimos en el 2010, empezamos este diálogo, cuando empezamos a indicar a los pacientes o ver los pacientes cómo hacer intervenciones en el estilo de vida, dieta y ejercicios. Dieta y ejercicios para alguien en Perú va a ser mucho más diferente que si le pedimos a alguien que le decimos en Estados Unidos que haga lo mismo o en China. ¿Cómo es que podemos utilizar un lineamiento que estén basados en ciertos estudios que se han hecho en un país específico o en una región para poder replicarlos y luego decir, ok, utiliza los mismos lineamientos en donde quiera que estés en el mundo? Eso no funciona, porque yo estuve hablando anteriormente con el presidente y le decía, si tú le dices a alguien en los Estados Unidos, trata de implementar aceite de oliva en tu dieta. Bueno, esto no es parte de la dieta americana. De hecho, ni siquiera existe el aceite de oliva en la dieta americana. Es por eso que empezamos toda la idea de tener un algoritmo de nutrición de diabetes transcultural. Tomen en consideración los datos locales, los expertos locales, las dietas y el estilo de vida y la intervención para poder hacer que sea accesible y que se pueda implementar fácilmente por la población local. Hemos creado a lo largo junto con Dr. Handy y Mecani, empezamos eso en el 2010 y creamos esto en el 2013. Nos tomó 3 años, de hecho, ganar o tener distintas ideas de todo el mundo. Hemos viajado a Brasil, a Taiwán, a México y a Dubái. Terminamos teniendo este kit de herramientas, un toolkit. Y acá indicamos por qué la nutrición médica o la terapia de nutrición médica está dentro de todos los lineamientos. Hemos hablado también acerca del algoritmo que nosotros tenemos y cómo es que realmente funcionaría y cómo no funciona a menos que tengamos unos lineamientos transculturales a ser aplicados. Hemos dividido esto en tres pasos. Primero es una estratificación, luego un planeamiento y luego una gestión. ¿Cómo empiezas a hacer un screening? Una evaluación. Todos los pacientes tienen que seguir o tener seguimiento, así como hacemos cuando tenemos un paciente malnutrido. No le puedes dar a todos los pacientes la misma terapia porque algunos pacientes no necesitan exactamente lo mismo. Los pacientes que tienen riesgo de nutrición o varía basándose en la literatura que nosotros tenemos, el índice de masa muscular y cómo también se mide la circunferencia y la cintura. Obviamente eso no es la mejor herramienta, pero esperamos en un futuro también tener un análisis de composición corporal para saber qué tanta obesidad tiene un paciente sobre otro y también la pérdida de masa muscular. Pero obviamente estamos hablando también de personas que tengan diabetes. Además de esta estratificación, empiezas con la obesidad y con la medición de la circunferencia de la cintura y los distintos niveles de masa muscular y de ahí. Y luego la estratificación del resto va a depender de estos 3 factores. Planear cómo es que vas a lidiar con esto, dependiendo de los niveles de actividad física que vas a discutir con tu paciente. Otros cambios en el estilo de vida, vamos a hablar de los patrones de sueño, cómo manejan el estrés emocional, hablar acerca de todos estos planes de manejo transcultural. Y voy a saltearme hasta... Ok, el resumen de cómo se hace el manejo, la gestión. ¿Cuál es la estrategia de la gestión? Hemos hablado y sacado esto de la literatura. Exactamente cómo es que esto se siguió en una prueba local. Si es que el peso es menos de 250 libras, sea que sea de sexo femenino o masculino, empiezas a hablar acerca del nivel de calorías o qué tipo de plan de calorías va a utilizar el paciente para reducir reducir el peso y para añadir el GTSN como una opción, pero de hecho hay que tratar de hacer que este GTSN sea parte de las calorías, de las 1200, en lugar de darle al paciente que no tiene ni una idea de cómo hacerlo o cómo sobrevivir el día. Cómo incorporar
de repente los 1500 calorías para los pacientes masculinos que tienen menos de 250 o más. Tenemos el plan de 1500 calorías. Cómo utilizar este reemplazo de comida y cómo le damos al paciente las instrucciones. En los países en donde empezamos a implementar esto, hemos creado una cantidad de alimentos o de comidas basándose en estas calorías. Por ejemplo, este es un ejemplo de 1500 calorías en desayuno, qué cosas vas a tomar, qué cosas vas a almorzar, qué cosas vas a cenar y los snacks, cómo los vas a comer. Es muy efectivo y de hecho hay un estudio clínico que se está ejecutando para poder implementar datos del toolkit y ver cómo esto ha impactado los resultados clínicos. Lo voy a poder compartir con ustedes con suerte el próximo año. Y damos ejemplos de cómo utilizar esto. Creo que si ustedes necesitan el toolkit, definitivamente podemos proporcionarlo. Pero el tDNA, este algoritmo, tenemos 8 publicaciones, todavía van a venir más. Una habla acerca de la aplicación de Venezuela del tDNA, la canadiense. Hemos hecho un estudio de validación en 3 países, hablando con los doctores para ver cómo o qué piensan y cómo ha mejorado. Hemos hecho la aplicación de tDNA en Malasia, el original, el manuscrito principal que fue publicado en el 2012, ese fue el original y de ahí surgen todos estos. Espero también poder crear un artículo sobre Perú, sobre tDNA, para saber qué tipo de intervención en el estilo de vida podemos solicitarle a nuestros pacientes para poder mejorar un resultado. Las conclusiones son: la nutrición puede ser muy importante en el tratamiento de la diabetes. El tratamiento de nutrición médica es importante. El GTSN también es importante. Es importante cómo lo utilizamos. Reduce la glucosa del plasma y los niveles de insulina. Mientras incrementa el GLP-1, la secreción del GLP-1, actúan sobre el GLP-1 y tenemos que nosotros apoyar esta ciencia si asisten en la pérdida de peso en pacientes con diabetes de tipo 2 y prediabetes. Realmente probado que le importan las diferencias culturales entre nuestros orígenes y nuestras naciones. Y con esto me despido. Muchas gracias. Yeah, can you hear me? Yeah, okay. Well, this was an initiative that started some years ago, and I see that now you have 8 publications, which is quite interesting because makes us actually do our own publication in Peru, ReFat. We eat. Creemos que todo es muy saludable y por cierto sí, pero el diabético necesita un cuidado diferente. Tenemos que conocer los índices glicémicos de repente de muchos de los alimentos que consideramos saludables. De ahí la importancia, yo creo que esta vez trabajando muy junto a la sociedad vamos a poder por fin adaptar un algoritmo de manejo. ¿Cómo crees que eso influya? Te escuché al final, esta validación que están haciendo de las adaptaciones del algoritmo, está demostrando efectividad porque sería muy bueno poder aplicarlo luego, adaptar el nuestro, el peruano, y luego publicar y ver cómo está resultando esto en nosotros. Yeah, absolutely. I mean, this is diet. I would just voy a mencionar, la dieta es terapia, ¿ok? Y solamente hay que saber cómo utilizarla para nuestra ventaja. Me refiero a que hay muchas opciones que podemos ofrecerle al paciente. La recomendación que yo sé es que hay muchas restricciones con respecto a qué tanto tiempo tenemos con cada paciente y también dependen evidentemente de nuestros servicios, pero
Siempre voy a acordarme cuando yo siempre les lleno las prescripciones o cuando hablo con el paciente me toman 2 minutos. Siempre le escribo una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo a los pacientes. ¿Ok? Flecha hacia arriba, come más de esto, flecha hacia abajo, come menos de esto. Y creo que en lo menos siempre vamos a tener pan blanco, azúcares refinadas. Y eso me toma 1 minuto, pero solamente es increíble cómo ves que los pacientes después de 2 semanas, después de 1 mes, empiezan a perder peso y dicen, ok, voy a seguir tu recomendación. Y es muy importante y la nutrición es muy poderosa. Cuando hablamos del algoritmo transcultural de diabetes, creo que es una importante oportunidad de hacerlo en Perú. Los lineamientos te dan muy buenas ABCD basándonos en los estudios que nosotros hacemos. Por supuesto, el estudio fue en los Estados Unidos y como la implementación se ha dado en Estados Unidos. No creo que pueda aplicar acá realmente, porque empiezas a descifrar o empiezas a trabajar tú mismo en tu propio algoritmo que está basándose en la dieta peruana, en el estilo de vida peruano. Uno de los documentos, por ejemplo, hemos estado sorprendidos que el problema no sea que el paciente tenga que estar realmente activo físicamente, pero cómo se hace o cómo tienes, a veces no tienes un lugar seguro para correr, a veces llegas, no sé, a las 6 de la tarde, 7 de la tarde del trabajar y no es seguro correr en la noche. Lo que digo es que tenemos que, de verdad, los consejos que damos tienen que estar relacionados sobre el ambiente prevalente. Entonces, desarrollar este algoritmo creo que es una gran cosa y nos encantaría básicamente ayudar para poder sumar esfuerzos y hacerlo. Muchas gracias, Rifat. No sé si tienen preguntas. Acá tenemos a la doctora. Sí, doctora. Sí, muchas gracias. Cuando nos alimentamos, en realidad estamos ingresando información biológica, social y cultural a nuestro sistema. En realidad, en nuestro país tenemos diferentes tipos de alimentación de acuerdo a la región. En la zona andina tenemos cultivos nativos. Por ejemplo, la kiwicha, la quinoa, el tarwi, y necesitamos los índices glicémicos de estos cultivos, porque tienen grandes cualidades nutricionales, ¿no? De tal modo que se necesita investigación al respecto. La pregunta sería, ¿cómo poder combinar estos cultivos con la situación de no recargar la glicemia, porque son en realidad cultivos que tienen carbohidratos complejos, ¿no? De tal modo que se podría pensar que serían positivos, dado que no serían de absorción rápida, no son de rápida absorción, no son azúcares simples, contienen carbohidratos complejos que podrían más bien ayudar a tener glucosas de estabilidad a nivel sanguíneo, ¿no? Entonces, ¿qué opinión le merecería el consumo de estos carbohidratos que son nuestros cultivos nativos? Un poco difícil, por lo que a la vez me están traduciendo, ¿no? Un poco difícil poder redactar lo que quería explicar, pero esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, o sea, son cultivos nativos que tienen carbohidratos complejos, no son de absorción rápida
¿qué le parecería poder consumir estos? Aunque no contamos todavía con el componente del estudio de los índices glicémicos de estos cultivos. No, I think that's a great point. We need, in addition to the Además de todo el algoritmo de nutrición transcultural, necesitamos también los índices glicémicos de las comidas prevalentes, porque no es que solamente puedes dar recomendaciones basándose en un estudio que ha sido hecho en los Estados Unidos o en Canadá, a pesar de que estén comiendo la misma quinoa o los mismos alimentos, porque nosotros sabemos que la manera en la que nosotros cultivamos estos alimentos afectan el contenido de nutrientes de nuestra comida. Entonces, yo tengo en mi pH, cuando hablamos, por ejemplo, comida, o cuando hablamos de específicas comidas, pueden tener distintas fuentes o distintas tierras, que no tenga selenio en la tierra. Así que definitivamente, cuando hablamos de los índices glicémicos del azúcar, tenemos que ver cómo hacemos y cuando hemos publicado este manuscrito, y también de cuando publicamos la información de esa región, cómo nos va a ayudar a implementar. Con suerte he respondido tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Any other questions? Thank you, Rifat. What I do believe is Vamos a that we tener are... que hacer 3 TDNA, because tenemos 3 regiones muy diferentes, se come riquísimo, pero muy diferente en la costa, en la sierra y en la selva. Pero ese es el trabajo que nos toca hacer. La sociedad está comprometida, estoy muy contenta por eso y nosotros vamos a dar el soporte que sea necesario. ¿Otra pregunta? Sí, por favor. Buenas tardes, ¿cómo está? En Perú existen unas tablas de dosificación calóricas que manejan los nutricionistas. Son utilizadas con la finalidad de proporcionar información básica cuando se hace un tratamiento nutricional al paciente, de cualquier tipo, en este caso, por ejemplo, diabético. Se le dosifica la cantidad en alimentos con carbohidratos de alto o bajo índice glicémico dependiendo de la gravedad de la situación que el paciente esté pasando. En el paciente diabético, claro está que la dosificación de alimentos con alto índice glicémico no deberían de estar con la finalidad de evitar las fluctuaciones altas de glicemia. Esas tablas se encuentran disponibles en la Asociación de Nutricionistas del Perú. Se encuentran también localizadas en las páginas de internet de la Asociación de Nutricionistas. Invito a las personas que desconozcan del tema, acérquense, descarguen la información, es básica, es simple, con la finalidad de que puedan plantear sus dietas. Quien le habla tiene un programa de diabéticos en Trujillo, y ahí la educación básica que se le hace al paciente diabético es mes a mes. Se empezó con 4 pacientes y en el transcurso del tiempo ya hemos alcanzado la meta de 400 pacientes diabéticos controlados, con o sin insulina. El éxito del programa radica en la terapia nutricional que se les alcanza, la educación mes a mes y sobre todo la asesoría integral que se hace con el médico internista y con el nutricionista, donde considero que la atención integral en salud es muy importante. No sé si estará aquí el endocrino Moisés Bertis, con quien se ha estado trabajando últimamente en relación a coordinación, porque considero que así debe de ser, nutrición y endocrino de la mano cuando hay un trastorno metabólico, sobre todo de este tipo de diabéticos. Entonces, la cartilla de lo que es índice glicémico de los alimentos, pueden descargarlo de las páginas de la Asociación de Nutricionistas del Perú. Gracias, eso es todo. No, thank you so much. I think this is great to hear that Genial you're... escuchar que ustedes ya tienen, yo también estoy seguro que tenemos algo así. A veces publicamos documentos y todo el mundo ve. Nosotros tenemos
también publicaciones parecidas, y yo sé que los endocrinólogos y los doctores pueden leer esto y también tener más información de cómo darle consejos a los pacientes para poder cuidar los índices glicémicos seguidos con la nutrición. Creo que de verdad ayudan mucho, pero a veces empiezan, de repente tienes hablando con el paciente, y cuando hablamos de algunos cambios, de verdad te ayuda mucho y nos ayuda. A veces pienso que el paciente que cuando ya empieza a controlar las respuestas glicémicas los motiva a hacer más. Creo que eso también, si vemos el aprendizaje, ves que las respuestas de los pacientes que utilizan más los reemplazos de alimentos, así que esta es la mentalidad del paciente. De hecho, hemos hecho investigación preguntándole a los pacientes si es que están utilizando los suplementos o los reemplazos. Eso es exactamente lo que obtenemos. Lo utilizan y construyen una memoria. Cuando estuve utilizando este reemplazo me sentía mejor. Monitoreaban su azúcar todo el día, de repente más de una vez al día. Entonces ellos saben que en estas fechas han estado mejor, entonces vuelven y utilizan de nuevo. Entonces les genera una memoria de que sí, lo pueden hacer, y mientras más podemos poner al paciente para que sea responsable del propio manejo, más éxito vamos a tener. Por ejemplo, las estadísticas han mostrado que la adherencia de las personas con diabetes con cualquier tipo de medicamento, con cualquier recomendación de dieta, es 50%. Entonces, les dice es que tomen metformin 2 veces a la semana, lo toman 1. Y lo toman un día sí, un día no, se saltean. Lo mismo pasa. A veces, sentándose responsable, podrían mejorar. Empiezan a meditar más o se vuelven mucho más conscientes sobre el medicamento y la dieta. Les lleva a otro nivel. Okay. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí, doctor Salas. Justamente estaba pensando en el doctor Juan Carlos Salas en relación a el programa de diabéticos. Y agradecerle pues de que esté aquí. La pregunta primero con él. Profesor Geasi, cuando uno quiere aprovechar las propiedades pleiotrópicas de los nutrientes, tiene que hablar de dosis. Entonces, yo quisiera saber si haciendo los reemplazos, 1, 2 o 3 reemplazos, ¿con cuántos puedo lograr o garantizo que las propiedades pleiotrópicas, por ejemplo, como elevación del GLP-1, se van a dar realmente en el paciente diabético y eso va a tener un impacto en el control de la glicemia, por ejemplo? Es una gran pregunta, de verdad, y ahí es donde estamos yendo con la literatura para poder iluminarnos. En todos los estudios que yo he mostrado, que muestran la inducción de GLP-1 con GSTN, la dosis es 2 veces al día. Eso es usualmente la cantidad que se ha estudiado basándose en los estudios que yo he mostrado. Es como 2 veces al día, alrededor de 2 al día. Y tiene sentido, porque si uno está hablando de 250 calorías de GTS, N por 2, estás hablando de 500 calorías de las fórmulas. Tienes que dejar también espacio para el paciente para que pueda disfrutar comida normal, además de este reemplazo de la comida. Entonces, con menos cantidad va a ser mucho más difícil para que el paciente cambie. ¿Alguna idea de que me enseñaron es decirle al paciente que hay que reducir, eliminar o intercambiar? Reducir, eliminar o intercambiar. Si les dices que puedes o reducir comida que sea alta en índices glicémicos, puedes intercambiarla con otra cosa más, ¿no? Dentro de la misma categoría, o puedes eliminarla. El paciente del que yo estaba hablando venía con 2 litros de Pepsi. ¿Puedes cambiar esto a agua? Pues eso sería eliminarlo completamente, ¿no? Yo sé, solíamos decir la dieta, pero igual hay evidencia reciente que no responde mucho a esa palabra. Pero lo que yo digo es que hablar con el paciente podría tomar 2 minutos de nuestro tiempo, pero ahora con la literatura, ya que está en la net y puedes googlear básicamente cualquier cosa y puedes tener mucha información, se vuelve mucho más fácil. A veces el paciente solamente tiene que decir, ok, puedo hacer algo por mí mismo, ¿no?
Okay, so this is it. Muchas gracias. Thank you for your attention. We'll be in permanent contact. Thank you for coming to this Abbott Symposium Nutrition. Thank you. Buenas tardes. Servicio a la comunidad, por favor. Se solicita a los propietarios de los autos de placa D1D. De un tema muy interesante, la regla de... bueno, estamos hablando de nutrición especializada para poder manejar o controlar la diabetes. Voy a introducir algunos nuevos términos en la literatura que probablemente ya conocen. Terapia médica nutricional y cómo esto ayuda en el manejo de la diabetes y de los problemas de hipoglicemia. Y también vamos a hablar de la GTSN, que es la nutrición especializada en glicemia. Vamos a hablar de GTSN y lo que eso significa es que es una nutrición especializada o enfocada en la glicemia, y pueden ver que muestra que son fórmulas específicas para la diabetes que pueden ser utilizadas para pacientes que estén en prediabetes, diabetes o tengan algún problema de ese tipo, para poder entender la importancia de poder utilizar esta GTSN y para poder ver documentos publicados acerca de esto. Vamos a también hablar de una nueva área de desarrollo nueva, que es el algoritmo de nutrición transcultural de diabetes, TDNA. O de comidas o para pacientes que tengan problemas de pérdida de peso o de desnutrición o problemas de nutrición que ustedes necesiten, que requieren o sepan que requieren muchas calorías, más calorías y alto contenido en proteína. Este también podría ser utilizado. Toda la composición del GTSN varía por producto, pero siempre incluye algo de esto, o podría tener todos estos, podría tener 2 o 3, pero básicamente estamos hablando de carbohidratos, de absorción lenta o de digestión lenta, fibra. Es alto en ácidos monosaturados y es alto también en proteína. Este GTSN ha demostrado, comparándose con las formulaciones estándar que tienen o que son más altas en carbohidratos y bajos en contenido graso, estar asociado con la mejora de la glicemia. Esto es un análisis publicado. 784 pacientes fueron observados en 23 distintos estudios y han comparado el uso del GTSN versus la GTSN, or Glycemia Targeted Specialized Nutrition. GTSN is one part of many things that we can do to our patients with diabetes, including medications, I'm sorry, there is some hand shaking here. There is no translation, is that what we're saying? Looks like it's gonna be fixed soon, so I'm gonna just wait. But are we good? ¿Ya? ¿Me escuchan? Okay, great. Okay. All right, so as a courtesy, Ok, como una cortesía voy a repetir esta primera diapositiva. Me han pedido por favor que hable un poco más lento, voy a tratar de hacer esto. Voy a hablar acerca... ¿Qué cosa es el GTSN? El GTSN es un componente de la terapia médica nutricional o de nutrición médica. Si estamos manejando o enfocándonos en el manejo de la diabetes, tenemos muchas herramientas. Podemos hablar del manejo médico utilizando todo lo que tenemos a la mano. También podemos utilizar cirugía, pero también la nutrición médica y en los comportamientos del ritmo de vida cree realmente o llega a ayudarnos a tener los resultados que queremos, y todo para todo eso el monitoreo es clave. El
TSN es una parte de la nutrición médica, de la terapia de nutrición médica, pueden ver eso. Que hay fórmulas específicas para la diabetes, también pueden ver como reemplazos para alimentos o reemplazos para snacks. Estos términos se utilizan en esta área. Estas fórmulas ya contienen las necesidades nutricionales para un paciente y pueden también ser utilizados como reemplazos por calorías, reemplazos de calorías. Gracias. Thank you so much, Isabel. This is the 2 words that I know of Spanish, but I will try to mingle some words. So I'm happy to present to you today a very interesting topic about the role of nutrition in diabetes management. We're gonna use some words that probably you all know about, like medical nutrition therapy. I'm gonna introduce one more topic, which is glycemia-targeted specialized nutrition. In the literature, you see a lot about diabetes-specific formulas, but I think the correct term is glycemia-targeted specialized nutrition because it can be working also in patients with pre-diabetes or stress hyperglycemia. Any dysglycemia actually could be managed, at least in part, by nutrition. We're going to see what's the literature, what's scientifically have been published in that area. And also there's some interesting economic data that came out in the literature and still coming within the last few years. And we're going to introduce something, another new term called transcultural diabetes nutrition algorithm, or TDNA. So let's start by saying what is